Vamos a iniciar entonces la grabación, ahí sí. Ok, esta es la clase de Ciencias del Peligro. Iniciamos una nueva sesión que corresponde a elementos de control automático que son necesarios para poder avanzar en lo que son las técnicas de identificación de peligro y evaluación de riesgos. La agenda de presentación, una introducción no tan breve, porque es necesario introducir este tema, luego una aplicación a nivel industrial, explicar lo que es la función transferencia, los tipos de lazos de control que existen, y luego viene el taller. Entonces vendría siendo más o menos la sinopsis de esta clase. Bueno, desde la perspectiva del control, o el control nace principalmente porque nosotros los humanos estamos llenos de errores por todos lados. Bueno, ejemplo es que yo no alcancé a llegar al minuto a la hora que estaba prevista por situaciones que de alguna manera están asociadas al tema de error humano. Esta imagen que ustedes están viendo ahí, no sé si logran ver, pero podría tener más de una interpretación. La persona que puso este cartelito de alguna manera está señalando que no se puede entrar por ahí, ¿se entiende, no? Por la derecha. O también podría ser entendido por otra persona que no se puede entrar por la izquierda, pero sí se puede entrar por la derecha. ¿Se entiende, no? No sé si logran ver el tema de la figura. Bueno, en los procesos y en los procesos no solamente productivos, procesos de servicio en general, se producen muchos errores de tipo humano. La gran mayoría de los accidentes se provocan por errores humanos y a veces son errores de este estilo, de interpretación. No es que exista un desconocimiento o que exista una intención, sino que es un tema que pasa porque no se interpretó bien la información. Y por eso es importante entonces la estandarización de lo que son las comunicaciones, información, pero por sobre todo tratar de reducir al máximo el contacto del trabajador o de la persona humana, sabiendo que es una fuente de errores, con procesos productivos. Entonces, de ahí nace, o la génesis del control automático está situada en esa línea, tratando de reducir al máximo el contacto del trabajador con elementos que son peligrosos, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino que también desde el punto de vista de la salud ocupacional. Aquí tenemos una situación ya un poco más doméstica. Bueno, ya pasamos por dibujo de ingeniería o gráficas de ingeniería o dibujo industrial. Y ustedes me pueden decir entonces, esto es una vista frontal, sí, efectivamente. La línea segmentada, ¿qué estaría indicando? La línea segmentada es una pregunta. La primera que tengo aquí, Montserrat Aguayo, que representa una línea segmentada en un dibujo. Montserrat, ¿está Montserrat o no? Parece que no, está tomando desayuno. Ok, Montserrat. ¿Qué más tengo aquí? Nicolás Gómez. ¿Qué representa esa línea? Tampoco está. Ok. ¿Hay alguien en la sala? Porque claro, veo que están todos, pero me da la impresión que fueron a tomar. Yo creo que me acuerdo. ¿No son los elementos que no se ven, que están como Correcto. por debajo? ¿Cuál es el nombre suyo? Javiera Javiera Ortiz. Ortiz. Muchas gracias, Javiera, por su participación. Por una estrellita. Ok. Efectivamente, claro, la línea segmentada está representando aquello que no se ve. O sea, en definitiva, está señalando que hay un cierto nivel de fluido que eventualmente puede ser aceite, como que puede ser también hidrocarburos, o algún
compuesto que eventualmente puede ser dañino o peligroso para la salud o incluso para la seguridad en algunos aspectos. Bueno, lo que se busca acá en este diagrama es que uno pueda observar de que se debe controlar este proceso y si se dan cuenta solamente hay válvulas, esto representa válvulas, estos que son de esta manera, está representando válvulas, esto representa las bombas, que son las que impulsan el fluido, y estas son las bombas de descarga, que descargan el fluido, el nombre lo indica. Entonces, la forma de trabajar es inyectar fluido, inyectar, en este caso, aceite, hidrocarburo o lo que se esté inyectando, puede ser petróleo también, un estanque de petróleo, se inyecta y luego se descarga por fondo. ¿Qué podría salir mal? Porque eso es parte del riesgo. ¿Qué es lo que podría salir mal? A ver si me puedo decir Daniela Troncoso. La verdad es que no sé, profesor. Pero ¿qué se le ocurre que podría salir mal? ¿Qué podría pasar con el fluido que está aquí? No sé, salir por otro lugar del que no debería. No sé. Exacto, porque ¿qué podría estar ocurriendo? Si yo, operador, me descuido, estamos hablando de que la figura con la que partí en la clase señalé que obedecía a errores humanos. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo como operador me descuido y dejo esta válvula abierta y dejo pasando la inyección de petróleo? Le estoy dejando pasar petróleo, petróleo, petróleo. ¿Qué podría ocurrir entonces con este nivel de líquido en el petróleo? Ahora sí que le ayuda un poquito más, Daniela. ¿Qué podría pasar? Se va a derramar el petróleo. No, debiese derramarse si es que yo desatiendo, por supuesto, estas válvulas. Dentro de lo que yo tendría que hacer, supongamos que me doy cuenta, una alternativa sería cerrar, pero esto seguiría, digamos, con derrame o derramándose igual. Y tendría que ponerme a trabajar acá, que significa abrir válvulas para descargar, evitando que siga derramándose hacia abajo. Eso es más o menos lo que podría pasar en un sistema que depende exclusivamente de la persona humana, del trabajador. Veamos entonces caso siguiente. Ahí tenemos justamente lo que declaraba Daniela, efectivamente lo que se produce es un derrame de crudo, y este derrame está provocado por una falta de control del operador. El trabajador, en definitiva, es quien se descuida y no deja la posibilidad de poder controlarlo en función de las válvulas. O sea, el control del proceso se explica exclusivamente por el control de válvulas. Y el control de válvulas lo hace exclusivamente el trabajador. ¿Qué cosas podemos señalar? Es que el sistema global, así como lo estamos viendo, es sumamente vulnerable. Vulnerable porque solamente depende del trabajador. Basta con que el trabajador sea llamado a alguna función urgente que puede ocurrir y ocurre habitualmente, y esto se nos desbande y finalmente se produzca este derrame que ahí aparece. Dentro de las opciones, entonces, Jesús Peña, ¿qué se le ocurriría hacer como ya prevencionista? Porque visualizándose como prevencionista, ¿qué se le ocurriría como prevencionista incorporar a esta operación para hacerla más segura, para que no dependa exclusivamente del trabajador? ¿Cuál vendría siendo el paso natural, digamos? ¿Jesús está disponible o no está? Está tomando desayuno. Okay. Joaquín Villagrán. Dígame. ¿Qué? A ver, yo creo que
podría ser una válvula de seguridad, Una válvula de seguridad. ¿Y dónde claro. correría? Porque estas son válvulas. Aquí tenemos una válvula. No sé si lo está viendo lo que estoy haciendo, pero estoy moviendo el cursor. Esta es Sí, una sí, válvula. Esta es otra válvula. Y tenemos otra válvula. O sea, tenemos 4 válvulas. ok. Dos válvulas, 3 y 4. Entonces usted dice incorporar una válvula de seguridad. ¿Dónde la incorpora? Profe, ¿Sí? una consulta, ¿es derrame de qué? De aceite crudo. Ya, ok. Petróleo. Hablemos de petróleo. Ujú. A mí se me ocurre que una buena idea sería colocar un sistema de alerta cuando llegue a cierta cantidad o que las mismas válvulas comiencen a funcionar si es que se llega a un exceso, Ya, que sea automático. ¿quién habló ahí? ¿Quién habló? Disculpe. Matías Matías Gallardo, ¿no? Gallardo. Sí. Ok. Claro, me da la impresión que por ahí va la idea. Justamente, la etapa que sigue es incorporar alarmas. Nótese que el sistema pasa a ser un poco más robusto desde el punto de vista de la seguridad, pero sigue siendo vulnerable. Pero de todas maneras creció mucho. Creció mucho porque tenemos acá un indicador de nivel, que ese sería el paso 1, porque el anterior, si se dan cuenta, ni siquiera tenía indicadores. Estaba abierto la vía sin tener ninguna posibilidad de saber en qué minuto parar. Y uno dirá, bueno, estamos en el año 2020, esto no ocurre. Es que sí, todavía ocurre. O sea, hay estanques que no tienen medidores y lo que tiene que hacer el operador es subir con un sistema ahí de escala, dependiendo de las instalaciones, se pone en la parte superior y luego baja con una especie de péndulo que tiene una plomada, y con la plomada llega hasta el final del estanque y luego sube la plomada, o sea, una especie de pie o de estos metros metálicos, cintas metálicas, imagínense una cinta metálica con una pieza plomada que baja hasta el tope y luego la sube. O también, no sé si lo han visto, cuando llegan los camiones surtidores de gasolina en las estaciones de servicio, el bombero lo que hace es medir hasta dónde está el nivel de estanque y lo hace con una varilla. Entonces la varilla la baja y finalmente mide cuánto es lo que está, eh, cuál es la capacidad que tiene. ¿Y cómo lo hace? Subiendo la varilla, sube la varilla y luego la varilla, supongamos que esta sea la varilla, la parte que está mojada se supone que corresponde a donde está llegando el nivel de líquido. Lo mismo se hace en los autos cuando están chequeando el aceite. Se mete una varilla y donde está mojado se supone que es la cantidad de aceite y tiene marcaditos ciertos niveles, medio, alto, y tiene que estar entre las dos. Bueno, lo mismo ocurre. El mismo método, mismo principio. En algunos ocupan varillas, otros ocupan cintas metálicas, otros simplemente líneas. Bueno, eso sigue haciéndose así en algunos sectores que tienen, no sé si pocos recursos, pero que no son visionarios respecto a que se pueda automatizar ese proceso. Pero de todas maneras, igual, el avance es igual notable, porque el de pasar de no tener ningún tipo de medición, sino que prácticamente a la experiencia, dejarlo a la experiencia del trabajador. ¿Y qué digo con experiencia? En que el trabajador dice más o menos como a las 3 de la mañana va a estar casi lleno, entonces voy a darme una vuelta. Y si no se dan la vuelta, bueno, ocurre esto que está ahí, derrame de crudo. O simplemente como a los 10 minutos se llena, entonces calcula más o menos 10 minutos y algunos ponen su cronómetro y hacen su misión en función de su cronómetro. Pero eso se puede perfectamente poner en un lazo de control abierto, en donde primero se pone un indicador de nivel y es un sensor. El sensor se pone ahí, pueden haber distintos tipos de sensores, pero en definitiva lo que hace es chequear el nivel de líquido y si llega a esa posición, ahí envía una señal para que finalmente se accione una alarma, o como decía el anterior Matías, una alerta, que efectivamente es eso. ¿Para qué sirve? Porque este trabajador que está en otra actividad laboral, porque estos trabajadores o estos operadores
no están contratados exclusivamente para estar chequeando niveles de líquido de los estanques. Tienen que a veces tomar muestras, tienen que estar revisando elementos que están en malas condiciones para hacer reportes a mantención o mantenimiento. Tienen que estar haciendo temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Tienen que llenar algunos registros. Y la operación para la que fueron contratados, que a lo mejor es conducir una maquinaria, conducir a lo mejor una grúa, horquilla o lo que sea. Entonces, este operador es polifuncional. ¿Qué significa eso? Que no está contratado exclusivamente para estar chequeando estos estanques. Es como un adicional. Entonces, como es adicional, no es algo que esté dentro de sus prioridades. Para eso entonces aparecen algunas alarmas y se supone que este señor anda por el patio y escucha esta alarma, o bien estas alarmas a veces tienen dispositivos de largo alcance que le suena una especie de piper al trabajador, o puede estar conectado con una central en donde llega la alarma a un panel de control y el señor que está en el sistema de control distribuido, que está en una sala, muchos botones y con muchas imágenes con diagramas de proceso, llama a través de radio a este operador que está en patio para que tome acción sobre lo que está ocurriendo en terreno. Y este operador disciplinado, se supone, debiese tomar la decisión de cerrar esta válvula o abrir esta válvula y ver hacia dónde conducir este remanente de petróleo que está saliendo en exceso. Hasta ahí vamos bastante bien porque logramos aumentar el nivel de seguridad de esta operación a través de la introducción de elementos de control automático, que son básicos, sí, pero esta operación es sin duda mucho más segura de lo que teníamos acá. O sea, creció harto. Pero dije anteriormente que no es suficiente. No es suficiente porque puede ocurrir lo siguiente. Podría ocurrir que el trabajador, aún escuchando la alarma, nos ponemos en la mejor condición, en que aún escuchando la alarma, no toma acción. Y no toma acción puede ser porque a lo mejor es hombre nuevo, desconocimiento, no tiene idea qué hacer si suena esa alarma. Justo en la inducción no le dijeron qué pasa si suena esa alarma, por lo tanto no toma acción. Segundo, puede ser porque no quiere. Puede ocurrir de que está en una situación particular de su vida, porque es hombre, o porque es hombre-mujer, me refiero, que no le permite emocionalmente tomar acción. Y eso es algo que ya no puedo entrar a estudiar eso. El punto es que no toma acción por un tema más bien de tipo de que no quiere hacerlo. Y la otra es que a lo mejor hay cierta condición que no le permite hacerlo, porque está, digamos, sin la aptitud, no me refiero a la AC con C, sino que con P. Hay algo que a lo mejor se lo impide tomar acción. Supongamos que la válvula está en cierta altura y él justo está lesionado y no puede subir escalera. Entonces, podría ser. Entonces, si se dan cuenta, situaciones que se van uniendo pueden finalmente llegar al evento no deseado. Y eso es lo que habitualmente ocurre en los accidentes, una serie de elementos que finalmente gatillan en el evento no deseado. Bueno, como cada una de esas cosas que acabo de nombrar existe y es posible que ocurran, entonces hay que tratar de forzar que esto que sigue siendo vulnerable, mucho menos que esto, sin duda, mucho menos que eso, pero sigue siendo vulnerable, tratar de que sea más robusto. Entonces ahora la pregunta a Mauro Silva, ¿qué se le ocurre hacer para que sea más robusto todavía? Mauro Silva. Que el sistema de alarma haga inmediatamente que las válvulas se cierren, Ya, claro. la válvula de entrada. O la de salida, correcto. Es lo que está por acá. Y esto se Es que conoce no, como... si paro la que está saliendo, Claro, va a llenarse más. sí, claro, sí. O Profe, sea, disculpe, le tenía una pregunta. ¿Las notas de los talleres lo ha subido o algo? las notas de los talleres yo las he entregado en cada uno de los talleres. Si usted no ha venido a los talleres, pucha, lo siento mucho, pero ahí es Sí, donde... profe, he venido a todos los talleres.
Bueno, ahí yo entrego las notas, entonces no sé qué pasó, pero yo les entrego las notas en los talleres. Cuando yo llego El al taller 3 ¿sabe qué? no me Aquí tienen entregó, su creo. nota, aquí tienen su evaluación, en esto se equivocaron, pongan atención en esto porque no estuvo bien desarrollado, para que lo consideren como lección aprendida. Pero los equipos que no se quedan hasta el final de la clase y yo no llego a ese taller, claro, no tienen por dónde saber la nota del taller. Claro, efectivamente eso puede estar pasando. Pero hoy día ¿Profe? nuevamente hay taller, así que si hay taller ahí vemos cuáles son las notas que tiene hasta el minuto. Ya, Vale, profe, porfa, gracias. listo, vale. Entonces, aquí está el controlador indicador de nivel. Este controlador indicador de nivel, como bien señalaba Mauro, lo que hace es tomar acción en forma automática y si se dan cuenta no hay ningún operador. O sea, esto toma acción en forma automática basado en un set point. El set point corresponde a la variable que se mide acá. Aquí hay una variable de medida. En este caso es el sensor mide cierto nivel de líquido y lo compara con un estándar. El estándar está seteado por el instrumentista. Él es quien, bueno, por supuesto, de alguna manera ese instrumentista no se manda solo, se supone que está dentro de todas las especificaciones del proceso que esto tenga cierto nivel de líquido. Y eso es lo que setea el instrumentista. Setea el nivel de líquido H, altura H, ¿sí? Y si la altura es H más 1, entonces hay una diferencia, claro, de más 1. Y como hay una diferencia, entonces el leak toma acción. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Primero se mide la variable, se compara con el estándar. Si hay diferencia significativa, esta señal se traduce, bueno, se envía, perdón, aquí primero mido, envío la señal en forma eléctrica, aquí lo que se envía a través de esta línea son impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos que dan cuenta del nivel de líquido que está en este estanque. O sea, hay una traducción de la H, la traduce en impulso eléctrico. En el leak lo que hace es traducir esa señal y la compara con el estándar, ¿sí? Al compararla con el estándar, si hay alguna diferencia significativa, eso significa que es distinto, más o menos cierto valor, toma acción sobre la válvula. Ahora, ¿cómo se transforma esta señal? Porque aquí entró una señal eléctrica, como dije anteriormente, impulsos eléctricos. ¿Cómo salen acá? Aquí no salen impulsos eléctricos. Esta no es una señal eléctrica. Esta es una señal neumática. ¿Qué significa neumática? Que se acciona por aire comprimido. Entonces, el aire comprimido toma acción sobre esta válvula y la va a abrir o cerrar en función de lo que esté ocurriendo. Este estaría malo ahí, esto no corresponde. Solamente llega hasta ahí y sobre este toma acción sobre esta válvula, abriendo, cerrando, dependiendo de lo que esté aquí configurado en el controlador. Entonces, estos controladores hacen su trabajo en función de lo que se les diga. Así que si lo que yo establezco no está bien desarrollado, por supuesto que vamos a cometer error, pero no porque el leak esté malo, sino porque está mal configurado o está mal seteado. Este proceso ahora pasa a ser bastante más robusto y bastante más seguro, mucho, mucho más seguro de lo que habíamos visto en el T-0. O sea, si nos reportamos a cuando partimos, esto es lo que teníamos, sin ningún tipo de medición, el trabajador hacía su trabajo en función del olfato prácticamente, y era bastante inestable desde el punto de vista de la seguridad y la salud. Aquí crecimos un poco, pusimos alarma, pero sigue siendo vulnerable porque va a depender del trabajador a tomar acción, y ya vimos algunos ejemplos por los cuales este trabajador no tome acción. Y finalmente llegamos a este sistema que es sistema de control, en donde no hay acción del operador, lo que hace entonces que sea bastante más robusto. Ahora, ¿estos sistemas son infalibles? No, por supuesto que no son infalibles, no hay nada infalible. Tienen sus errores, claro que sí. Pero a nivel de seguridad son niveles bastante más que aceptables porque la falla es muy rara, pero existe. Y lo bueno de que está, ¿cómo se dice?
está bastante estudiada y se sabe exactamente cuál es la probabilidad de falla. O sea, ya no hablamos de que es rara vez, sino que la válvula falla 0,001 veces al año. Y aparece una serie de datos que están tabulados y que se obtienen de distintas datas de instrumentos. Más aún, cuando uno compra un controlador, aparece dentro de las especificaciones técnicas la probabilidad de falla. Esa probabilidad de falla es la que nosotros vamos a utilizar en los distintos las distintas técnicas de identificación de peligro, en donde se trabaja con probabilidades. Entonces vamos a poder determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de un derrame, por ejemplo, en función de todo el articulado de equipos o instrumentos que tiene configurados para evitar ese derrame. A ese nivel de detalle se puede llegar porque como se tiene la información de las probabilidades de falla, a través de ciertas técnicas vamos a poder determinar cuál es la probabilidad que se produzca ese evento no deseado, que en este caso particular corresponde a un derrame. ¿Qué es lo que está detrás del control automático? Bueno, aquí aparecen algunos detalles, por supuesto que no son todos, pero estos son algunos detalles. Y tenemos flujómetros. Los flujómetros trabajan con sensores, el sensor de nivel. Fíjense que tiene entradas, aquí aparece el nivel de alimentación, lo que les comentaba. Lo que pasa por esas líneas me refiero a estas líneas circulan impulsos eléctricos bastante minúsculos. Esto los hace bastante robustos también porque frente a un blackout, o sea, frente a un corte de energía eléctrica, suministro de energía eléctrica, no se ven afectados porque ocupan tan poca energía que existen sistemas de soporte para al menos 6 horas de funcionamiento sin alterar su acción sobre el proceso. Así que por ese lado, más encima, requieren muy poca energía para el trabajo que desarrollan. Fíjense las salidas analógicas, ahí está el rango de cuánto es el rango de medición, de 0 a 20 metros, ese es el sensor de nivel. Aquí aparecen flujómetros también, aparece su rango también de medición, de 0,01 a 10 metros al segundo. Recuerden que esos flujos, lo mismo que vimos en los balances de masa, que lo veíamos en kilo, bueno, aquí está en metro segundo, niveles de pasadas, la cantidad de velocidades, pero en definitiva se refiere a flujos. Hay ciertos flujómetros que hoy se están utilizando en minería, y bueno, también en refinerías también se ocupan. Son flujómetros nucleares. Esos flujómetros nucleares en realidad son muy buenos respecto a la precisión de lo que efectivamente está circulando por las cañerías o por las tuberías. Sin embargo, entrañan un riesgo que es de radiaciones, porque son flujómetros nucleares. O sea, adentro hay un dispositivo que está emitiendo y que, por supuesto, puede alterar a aquellos que están en contacto con ese flujómetro. Me estoy refiriendo específicamente a los que están desarrollando actividades de mantenimiento o mantención, porque el que está en las operaciones no está al lado del flujómetro, y seguramente pasa todos los días por ahí, pero es mucho menos que la radiación que uno recibe en forma natural. Pero los que están en mantenimiento, mantención, cuando lo tienen que hacer, ahí hay que tomar ciertas precauciones respecto a ese desarrollo. Luego viene el desarrollo de los controladores. Los controladores tenemos acá algunos equipos que están en la actualidad. Estos equipos tenemos aquí, en donde se establecen las marcas en algunos casos, los soportes, recordando de lo que estamos viendo, para ir no perdiéndolo, lo que estamos viendo primero son los sensores que están en este sector. Los sensores hay de todo tipo, y ahí mostré solamente algunos. Lo que conecta el controlador con el sensor son líneas eléctricas e impulsos eléctricos,
Esto no es Wi-Fi, esto es con cable real cable. ¿Sí? Hay algunos que están trabajando con la línea de Wi-Fi, pero que no es el que estoy presentando yo. Luego vienen los controladores. El controlador que estoy mostrando acá está ubicado aquí en el círculo. Ahí, imagínense, ese vendría siendo en este diagrama el controlador. Luego, los controladores tampoco están libres de errores. Por supuesto que tienen errores y que también están seteados. Uno puede ver exactamente en las especificaciones técnicas de este controlador cuál es la probabilidad de falla de esos errores. A continuación les muestro algunos tomados desde una referencia. Y ahí fíjense los tipos de controladores. Primero, antes de ver esto, veamos los tipos de controladores. Este es el controlador indicador de presión, los PIC, y tiene una falla del orden de 1.15 fallas al año. Los LIC, controlador indicador de nivel. Los TIC, controlador indicador de temperatura. Este es el que estamos viendo, este controlador indicador de flujo. Bueno, ahí tienen algunos de estos elementos. Por lo tanto, cuando hagamos diagramas de proceso, debiésemos fijarnos en estos circulitos que tienen relación con los tipos que aparecen aquí. En vez de LIC debería aparecer PIC, el otro será FIC, y así sucesivamente. Ese es más o menos el detalle. Aquí tenemos un diagrama P&I en donde aparecen los distintos equipos industriales y por supuesto aparece lo que es la instrumentación de control. Aquí tenemos el equipo industrial, aquí están los niveles, los distintos controladores. Bueno, no hay sola, aquí hay instrumentación y controlador, no veo mucho aquí por lo que estoy observando. Aquí hay un controlador, aquí hay un PLC. ¿Cómo uno puede darse cuenta de dónde hay controladores? Bueno, con las líneas. En general hay un estándar que establece que todo lo que sea aire comprimido va con 2 líneas, no sé si lo alcanzan a ver, y en algunos casos ponen unos circulitos. Y eso da cuenta de que por acá circula aire comprimido, no circula flujo de proceso. O sea, el proceso está en las líneas negras. Y todo lo que es control está con líneas más suaves y generalmente va con líneas segmentadas. Entonces, línea segmentada, impulso eléctrico, línea distinta a la segmentada va a ser impulso, no impulso, sino que aire comprimido con el cual se puede accionar una válvula para abrir o cerrar, dependiendo de lo que se haya chequeado en la configuración. Luego, lo mismo, fíjense acá, tengo también la posibilidad de poder abrir o cerrar. Este es un estanque de mezcla, un estanque preparador, y se mezcla soda con agua. Entra en este estanque para entrar finalmente al estanque de descarte. Esto es extraído de una planta de riles. Allí tienen aguas ácidas, piscinas decantadoras, con la cual ecualizan el flujo porque lo que comienza a ingresar en esta piscina son flujos no continuos. Entonces, la forma de hacerlo continuo, bueno, pongo piscina y con la piscina establezco un flujo continuo para que ingrese a esta planta de descarte. Y agrego soda para poder ecualizar este nivel de aguas ácidas. Lo ecualizo con soda y agua y comienzo a buscar la neutralización de estas aguas ácidas. Y ahí estaríamos ya en la salida. Bueno, todo este proceso que estoy explicando sería bastante complejo poder controlarlo con un solo operador. Entonces eso inmediatamente me indica que tendría que tener más de un operador para hacerlo seguro. Y eso a su vez implica mayor cantidad de costos asociados a mano de obra que tenerlo con un solo operador. ¿Cómo se logra hacerlo con un solo operador? Bueno, con control automático. El control automático hace que plantas que son bastante complejas de poder controlar, se puedan controlar a través del sistema de control automático, dependiendo prácticamente de un solo operador.
Hay plantas como la producción de hidrógeno a partir de celdas electrolíticas, que son plantas no pequeñas, son bastante grandes en cuanto a extensión, las controla un solo operador. ¿Y cómo es posible? Con el control automático. O sea, lo único que tiene que estar haciendo ese operador es estar verificando que las celdas se mantengan en los parámetros estables, que están asociados principalmente a temperatura. Y eso es todo su trabajo. Es tanto así que algunos operadores tienen demasiado tiempo libre porque es lo único que tienen que hacer. Algunos se han dedicado a hacer otras cosas en sus puestos de trabajo. Y eso es porque se lo permite el sistema tan robusto de control automático. Estas plantitas que estoy mostrando, esta es una planta bastante sencilla, pero es bastante más compleja, todas están copiadas en lo que se conoce como los centros de control de distribución, los SCD. Un centro de control de distribución es una sala de control. Espero que alguna vez tengan la posibilidad de visitar una sala de control. Es una sala bastante, es como una sala de clase, más o menos de ese porte. Y bueno, va a depender de la empresa, pero habitualmente no son pequeñas. Y en esa sala, imagínense que hay muchos, por lo menos hay 6 operadores que están a cargo de distintas plantas y que tienen muchas pantallas de visualización, bastantes teléfonos a los lados, teléfonos rojos también, y radios, con los que se van comunicando con los operadores de terreno. El operador de terreno puede atender a 2 o 3 plantas de una. ¿Por qué? Porque va a estar solamente atendiendo al llamado del operador del sistema de control de distribución. O sea, el operador que está en pantalla de visualización puede estar observando algo que el operador de terreno no, entonces necesita chequear que a lo mejor lo que está indicando la pantalla de visualización, que dice que la presión está bajando, tiene que irse a verificar a terreno. O sea, el operador de terreno no desaparece, porque los ojos del que está en la pantalla de visualización sigue siendo el operador de terreno. Entonces, el operador de terreno tiene que ir al lugar y verificar si efectivamente hay caída de presión. O no, en realidad esto está ok. El problema es en el sensor que no está haciendo bien la medición. Y ahí tienen que llamar a mantención para que haga su trabajo, porque está enviando una señal errónea, equívoca, a la planta del sistema de control de distribución. Bueno, cuento todo esto porque es necesario introducirlo y ver cuál es la aplicación de todo esto, porque uno a veces lo ve lejano a prevención, en realidad está muy vinculado a prevención. Y todo lo que nosotros vamos a hacer hoy es el punto de partida para poder entender mejor cuando hagamos aplicaciones de HAZOP, por ejemplo, o aplicaciones de árbol de fallo, bow tie, árbol de evento. Todo eso se sustenta en los planos PNI. Los planos PNI es la base para poder hacer cualquier estudio de análisis de riesgos en plantas químicas, en plantas de refinación o incluso en gasoductos o en lugares donde existan líneas. Para eso se establecen entonces elementos de control automático que nos permiten mantener sistemas bastante más robustos. Avanzo entonces con otro. Simplemente para representar de que hay distintas versiones, cada empresa tiene su forma de establecer los controles. Algunos los van a encontrar de esta manera, en un recuadro negro. Significa que se puede ver en una pantalla de visualización externa. Los diagramas, nótese que son diagramas PNI, y eso significa piping, o sea, tuberías, líneas, and instrumentation, o sea, todos los instrumentos que están utilizándose para el control. El diagrama. O sea, en otras palabras, estos diagramas de PNI no son vistas frontales de lo que veíamos nosotros en dibujo industrial, son diagramas. Y el diagrama significa solamente señala las entradas y salidas globales, hacia dónde va el flujo, por dónde sale, pero no les dice que corresponde eso a la vista frontal, para no entrar en confusión de lo que nosotros veíamos en dibujo industrial, y esto no son vistas frontales, son diagramas. Diagramas que por supuesto son útiles porque nos permiten señalar si por acá entra el hidróxido, bueno, aquí dice está entrando hidrocarburos, ¿y por dónde sale? Bueno, por aquí sale el hidrocarburo, aquí salen
elementos de... Aquí está lo que señalaba alguien anteriormente, una válvula de seguridad o que nos permite liberar presión a la atmósfera, los PSB. Bueno, todo lo que hemos conversado está asociado principalmente a desarrollar operaciones más seguras en los ambientes de trabajo que involucren procesos productivos, que involucren controles de variables como temperatura, presión, humedad, pH, entre otros. A partir de esas variables que acabo de señalar, aparecen los distintos controladores. Si nos vemos en la anterior, podemos ver, puedo controlar presión, que es una variable de operación, puedo controlar flujo, que es otra variable de operación, puedo controlar nivel, que es otra variable de operación, puedo controlar temperatura. Hay otros, pero estos son los más característicos, los más típicos, en donde hay también más información respecto a la probabilidad de fallas. Este es un diagrama pictórico extraído de una planta y claro, esto ahí uno puede ya ver en forma simultánea o en forma visual cómo esto comienza a operar. Pueden ir viendo exactamente cuánta cantidad de nivel de líquido hay en este estanque, aquí van apareciendo los niveles de pH, se puede ir viendo en una pantalla de visualización. Este diagrama lógico se mapea también, los que estudian control automático hacen estos diagramas. Y estos diagramas les sirven para ver cuáles son los tipos de lazos que hay para poder mantener todo esto bajo control. Pero esta es la visión que tiene el que está en la pantalla de visualización y que controla los procesos en forma remota. O sea, no conoce a los reactores, no conoce a la planta de destilación, no conoce ningún equipo, sino que está siempre en una sala controlando equipos. O sea, no tiene contacto con el equipo salvo a través del operador de terreno. Veamos ahora lo que está detrás, el principio que está detrás del control automático. Este principio yo lo puedo incluso relacionar con lo que se hace en los sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión de medio ambiente, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué razón? Porque atiende a lo que se conoce como retroalimentación. Aquí está el proceso que estoy, se supone, verificando. Luego hago una medición. Esta es la medición. La medición tiene que ver con mediciones, por ejemplo, de temperatura, presión, y un sistema de gestión de calidad puede también tener métricas de errores cometidos o fallas de calidad. Eso podría ser una medición, la cantidad de fallas que tiene un producto, y estoy midiendo. Con esta medición retroalimento al sistema, y esta retroalimentación aquí pasa por un estándar. Se supone que yo no quiero tener más de, supongamos, 5, no más de 5 fallas. Si tengo 6, estoy bajo lo que yo quiero establecer. Entonces, comparo. Aquí hay una comparación. Esta comparación se hace con la entrada. En la entrada se supone es el estándar que yo quiero mantener o seguir. 5, desarrollar el proyecto con menos de 5 fallas. Y aquí estoy midiendo y me dieron 7 fallas. Estoy produciendo con más fallas de lo que estaba previsto producir. Entonces, tomo acción. El G corresponde a la función transferencia de la acción. Tomar acción puede ser, por ejemplo, en un sistema de gestión, reforzar los procedimientos, socializar los procedimientos, o establecer procedimientos que a lo mejor no habían, agregar barreras que nos permitan controlar el proceso, poner inspección de control de calidad. Bueno, son acciones concretas. Y luego, nuevamente, vuelvo a medir y me doy cuenta que ahora llegué a 3 errores y estaban seteados 5. Entonces, logré el control. Partí con 7, 3 es el estándar, 3, 7, estaba desbandado, tomé acción y ahora llegué a 3, logré controlar. Y así voy haciendo un lazo de control cerrado, controlando el proceso. Ese es el sistema que establece el lazo, el sistema de control automático.
Lo que está detrás del sistema de control automático es esto que acabo de señalar. Repasemos entonces los componentes básicos que se pueden ver acá abajo. Aquí estos son los componentes básicos de un sistema de control de automático. Aquí tenemos el sensor, el que mide. Aquí está la variable de medición. Hay una tarjeta de entrada, o sea, estos dos van juntitos, todos irían ahí. Luego está el sistema lógico, en donde se va a hacer la comparación. Hay una salida. Y luego el elemento control final que toma acción sobre lo que sea, ¿sí? Que va a poder ser tomar una acción sobre una válvula, tomar acción sobre algún dispositivo que se pueda mover a través de aire comprimido, viéndolo a nivel industrial. Este vendría siendo lo lógico. Elementos claves ahora, recorriéndolo en el diagrama de arriba, está la variable de entrada, conocida en los sistemas de control automático como θ sub i, ese vendría siendo la variable de entrada, y la variable de salida en los sistemas de control automático se conoce como θ sub 0. O sea, tendríamos entrada, θ sub i, y la salida, θ sub 0. Luego, cuando ingreso al sistema, comparo con una variable que se midió, que es la retroalimentación, el F. Lo que sale es el error. Aquí diría un error. Error estaría dado entre el θ sub i y el F. La diferencia entre esos dos me da el nivel de error. Lo que decía anteriormente. 7 fallas y estaban seteados 5. 7 menos 5 me da el nivel de error. Eso es lo que está saliendo por acá. Con ese error entro a tomar acción. Si no hay error, no tomo acción, dejo todo tal cual porque está bien. Pero si hay error, significa que debo tomar acción. El G, entonces, corresponde a todo lo que tenga motor, todo lo que tenga movimiento, todo lo que produzca un cambio en el proceso, que generalmente son válvulas, o bombas, o motores. Eso es. Luego de tomar acción, vuelvo a medir, o toma acción esta función de transferencia que es la medición, y que mide nuevamente el proceso, y envía nuevamente la retroalimentación, y comparan nuevamente con el mismo estándar. Hasta finalmente esto mantenerlo siempre bajo control. O sea, es un loop conocido también como lazo de control cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque lo están viendo, pues un lazo de control cerrado. Toma acción, mide, compara, toma acción, mide, compara, o sea, va haciendo un loop, y por eso es un lazo de control cerrado. Aquí tenemos un caso en donde el G ahora lo estoy abriendo. El G sigue siendo el mismo, el G sigue siendo este. Ahora el G está compuesto por 4 cajitas. Insisto con esto porque a veces se enredan después en la aplicación. El G siempre va a estar arriba y el H siempre va a estar abajo. O sea, arriba lo que es la acción y abajo es lo que es la medición. ¿Le puedo cambiar el nombre de G? No, porque está seteado de esa manera. Si usted busca cualquier libro de control automático, la acción siempre va a estar dada por la función transferencia G. Y la H corresponde a la función transferencia de medición. Esas son las palabras clave que están establecidas por defecto. Aquí entonces tenemos que el G ahora se compone de una unidad de control, una unidad que corrige la señal y otra que actúa sobre el proceso. A esta le podemos denominar entonces como G1, G2, G3. Y el dispositivo de medida, como hay uno solo, le pongo H. Ahora, si hubiese dos, pondría H1, H2, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está el valor medido, lo mismo que había dicho anteriormente. Aquí ya sale la variable controlada. O sea, ahí está el θ sub 0 que estaría saliendo como el control de proceso. Esto se conoce entonces, ya lo había dicho ya, pero es el lazo de control cerrado para que no quede ninguna duda respecto a lo que estamos conversando. Ahí está ya el mismo diagrama, pero esto en términos de G. Si se recuerdan, yo les dije, bueno, esto entonces sería un G1, G2, G3. Correcto, eso es. Esto es G1, G2, G3. Ahí está θ sub i, que es la entrada, la variable controlada, θ sub 0. Esto es a lo que yo quiero llegar, este es el target, este vendría siendo el objetivo de proceso de control, y aquí está a lo que estoy
controlando, lo que está saliendo de control. Y H corresponde a la función de medida, al dispositivo de medida. Ahí tenemos algunos ejemplos de lazo de control abierto. Un lazo de control abierto, si nos vamos a los diagramas, aquí hay uno. Bueno, también puede ser este. Déjenme buscar si aquí lo encuentro. Bueno, aquí hay uno. Este es un medidor de nivel, o este que está aquí. Todo lo que sean medidores pueden estar asociados a lazos de control abierto, como que también pueden ser, mejor, este. Este es un lazo de control abierto, porque solamente mide el nivel de líquido y toma acción, pero no toma acción. Esto no significa tomar acción. Esto significa poner una alarma, que no es equivalente a tomar acción. Solamente alerta, solamente pone una alarma. Dado que llega solamente a ese nivel y no toma acción sobre la válvula, entonces es un lazo de control abierto. Nótese que también la figura nos ayuda a recordarlo si es que se nos olvida, porque si se dan cuenta el lazo de control no se vincula con la válvula, queda abierto, no queda conectado con nada. Por eso es lazo de control abierto. El lazo de control abierto, hay para esto algunas ecuaciones sencillas que para el caso no vale la pena explicar cómo se deducen. Nosotros las vamos simplemente a utilizar. Y aquí, pero sí me interesa que se entienda de dónde sale. La función transferencia siempre va a estar explicada de un cociente. Y el cociente va a ser lo que sale partido por lo que entra. Lo que sale partido por lo que entra, lo que sale partido por lo que entra. Entonces, si le dijera, por ejemplo, ¿cuál es la función transferencia de G2 Maximiliano? ¿Cuál es la función transferencia? Maximiliano. Nicolás Gómez. Nicolás Gómez. Montserrat. Profe, el Nico está hablando. Nico está escribiendo. Ya. ¿Alguien lo puede decir? Que no tengo acceso al... O1, no, O2 al parecer, dividido en O1, Claro, porque sale un slash. correcto, súper. Eso es. Gracias por la traducción y por la respuesta. Efectivamente está correcto. La función de transferencia va a estar siempre dada por lo que sale partido por lo que entra. O sea, explícitamente θ2 partido por θ1. Eso es la función de transferencia del G2. Si quiero descubrir cuánto vale G3, θ0 partido por θ2, y así sucesivamente. Si quiero ver el sistema completo, o sea, tomándolo esto como G, que sería G1, G2, G3, sería θ0 partido por θ sub i. Eso es. Luego, si yo hago ese ordenamiento, voy a tener θ sub 1 partido por θ sub i, luego θ sub 2 partido por θ sub 1, θ sub 0 partido por θ sub 2, se van a dar cuenta que se van a ir θ1, θ2 y va a quedar θ sub 0 partido por θ sub i. Conclusión, la función de transferencia en un sistema de control abierto va a estar explicado por la productoria de cada una de las funciones de transferencia. Y eso no es más que G va a ser igual a G1 por G2 por G3. Esa sería la función transferencia para el caso de lazo de control abierto. Repito entonces, cuando tenemos funciones de transferencia en serie, la función de transferencia va a estar dada por G1, G2 y G3. O sea, la multiplicación de G1 por G2 y G2 por G3. Ese vendría siendo el G. Yo no sé si puedo hacer eso acá, creo que sí.
Sí, lo puedo hacer. Voy a ponerlo acá. Entonces tendría que G, la función global G, va a estar dada por G1 multiplicado por G2 y multiplicado por G3. Ahí estamos, ahí está. O sea, la función transferencia global G va a estar dada por G1, por G2 y por G3. Eso es. Ok. Vale. Para el caso del sistema de lazo de control abierto, la cosa es distinta porque lo que ocurre es que tenemos una situación en donde está saliendo el elemento y que está haciendo un lazo de control cerrado. Profe, no se escucha bien. No se escucha. Ya. Voy a cambiarlo. ¿Y ahí se escucha? Creo. Sí, se escucha un poco mejor. Y se ve la pantalla, ¿no? No, parece que no. Sí se ve la pantalla, profe. Sí se ve, profe. Déjenme. Aquí es sin batería. Qué terrible. Sí. Error del factor humano. Ya. Bueno, voy a tener que quedar hasta acá porque tengo un problema de conexión, pero igual me permite explicar la función transferencia de lazo de control cerrado. Y esa es la que, ahí está. Esta es el lazo de control cerrado, que es distinta a la otra. La vamos a tratar inmediatamente. Sería, la función transferencia va a estar dada por ft, función transferencia, va a ser igual a g partido por 1 más gh. Esa vendría siendo la función de transferencia en lazo de control cerrado. ¿Qué significa eso? Significa que el G sigue siendo el mismo, que va en la parte superior. El H siempre va a ser el sistema medida. Cuando tengamos un G compuesto como el que está arriba, donde aparece G1, G2, G3, el G va a ser entonces G1 por G2 por G3. Si el H, por ejemplo, tuviera más de un elemento, podría ser un elemento adicional al lado, tendríamos H1, H2. Entonces el H va a ser H1, H2. En síntesis, cuando tenemos funciones que están en forma en serie, si están en serie, la función, el ft, la función de transferencia, va a estar dada por la multiplicación de cada una de esas funciones. Y cuando tenemos un lazo de control cerrado, la fórmula que se ocupa es la que está acá abajo. ft va a ser igual a g partido por 1 más gh. Eso es más o menos la diferencia que hay.
Entonces, ahora sí lo que vamos a avanzar es en el taller. Lo que hacemos ahora entonces, como siempre, es definir qué va a ser cada uno y lo vamos a hacer inmediatamente para que tengan el tiempo disponible de hacerlo. Entonces, creo que son 4 ejercicios. Después yo le sumo el que es transversal para todos, pero voy a pensar a asignarlo. El ejercicio 1 para el equipo 1. Ese. Perdón, ese no es. Aquí está. Ejercicio 1 para el equipo 1, para el equipo 2, para el equipo 3, para el equipo 4, y ahí estarían. ¿Cuántos equipos son? ¿4 o no? ¿Sí o no? Sí, son 4. No, profe, son 5. Son 5. Entonces el equipo 5 hace el mismo que el 4. ¿Ok? Ya. Eso es. Vamos a dejar hasta acá, porque tengo un problema acá de desplazamiento. Nos vemos entonces en breve. Voy a subir inmediatamente esta sesión para que ustedes puedan descargar su respectivo ejercicio. Nos vemos, yo creo que unos 15 minutos más aproximadamente. ¿Vale? Ya, profe. Ya, Profe. profe. Ya, Profe. profe.